contar con su compañía. Los invitamos a esta nueva sesión y vamos a abrir la tarde con un gran conferencista, el doctor Cristian Andrés Rojas, pediatra de la Universidad del Valle, neurólogo infantil de la Universidad de Antioquia, magíster en salud pública y profesor del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle, con su conferencia del diagnóstico a la acción, atención inicial en epilepsia pediátrica. Adelante, doctor. Bueno, primero voy a agradecerle a los organizadores por considerarme para participar en el evento. Muchas gracias a los residentes de pediatría por esa generosidad. Y me han permitido venir a hablar de un tema que pues me apasiona mucho, que es epilepsia, que es una de las puertas de entrada a la neurología. Vamos a hablar, la charla se titula del diagnóstico a la acción, epilepsias en pediatría, y pues ahí intencionalmente ya hay un mensaje en lo plural del asunto. Tenemos 3 objetivos: reconocer el concepto de epilepsia, identificar por qué es relevante hablar de epilepsia cada vez que puedo y revisar algunos puntos cardinales del diagnóstico y el tratamiento. Muy bien, entonces la epilepsia, el reconocimiento de la epilepsia como una entidad cercana a la enfermedad, pues pasa primero por su reconocimiento a través de un asunto espiritual no patologizante, sino inicialmente ubicado en la superstición o en el plano espiritual desde la era precolombina. Incluso muchos de los pacientes o de las personas que padecían epilepsia tenían un estatus superior en algunas sociedades porque les permitía un acercamiento con ese mundo espiritual, en esa cosmovisión del pasado. Posteriormente ya Hipócrates localiza la epilepsia, digamos, como un asunto biológico, y posteriormente con los conocimientos neuroanatómicos pues se ubica a nivel del encéfalo, y ya Galeno habla de una visión dicotómica de la epilepsia en la que reconoce que hay unas epilepsias que aparecen por dificultades neurológicas y otras por un desbalance de una teoría homeostática de los humores que existía en ese momento. Y más adelante ya de la que es un psiquiatra, empieza a hablar de epilepsias idiopáticas cuando no hay una causa evidente y sintomáticas cuando efectivamente hay una causa anatómica o patológica que da cuenta de ello. Más adelante ya aparece la primera cirugía de epilepsia cuando se correlaciona la anatomía y la semiología de las crisis epilépticas, y viene el advenimiento de los síndromes epilépticos, el desarrollo de la electroencefalografía, de las imágenes y todas las ciencias ómicas, ¿no? La genómica, la proteómica, la metabolómica, y ya como la genética se vuelve un pilar en el diagnóstico de muchas de estas epilepsias que aparecen en la infancia, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la definición de epilepsia? Es una enfermedad, no es un trastorno, es una enfermedad cerebral caracterizada por una predisposición que es permanente, ojo aquí, para generar crisis epilépticas y por las consecuencias de esta condición. Y estas crisis epilépticas son todos los signos o síntomas, ¿sí? Porque pueden no ser observados sino solo vividos por el paciente, secundarios a una actividad neuronal excesiva y sincrónica de un grupo neuronal. Y esas consecuencias están en el plano de todos los dominios del desarrollo humano, por supuesto neurobiológicos, cognitivos, psicológicos y, como no, sociales, como vamos a detallar. Una ausencia, sí. Operativa. Bueno, esta es la definición operativa. Es 2 crisis epilépticas no provocadas, separadas por un espacio de 24 horas, ya era la definición que todos conocíamos en el pasado, y aparece esta, una crisis no provocada, con una probabilidad de que repita, similar al riesgo posterior a 2 crisis no provocadas, o sea, mayor al 60%. Y la presencia de un síndrome epiléptico. Pero esto que se lee un poco enredado, ¿cómo lo podemos facilitar? Entonces, lo que quiere decir es que hay un escenario donde podemos hacer el diagnóstico de epilepsia con una sola crisis, ¿sí? Y esa balanza se va hacia el diagnóstico y el tratamiento si hay un examen neurológico anormal. Si yo tengo un chico, por ejemplo, con una parálisis cerebral, o un paciente adulto mayor con una hemiparesia secundaria a una enfermedad cerebrovascular, pues voy a tener un déficit neurológico, y la crisis más el déficit me hace el diagnóstico, o puedo tener un electroencefalograma que me muestra esas descargas que dan cuenta de la crisis, o una alteración estructural identificada por una neuroimagen.
Entonces ya dando un paso anterior a la epilepsia, es bueno recordar cómo se clasifican las crisis epilépticas, y estas están en razón de ser focales, generalizadas o inicio desconocido, ¿sí? Y esas focales pueden ser motoras o no motoras, lo mismo las generalizadas, y puede haber alteración del estado de conciencia o no. Cuando uno amplía un poco más esto, pues ya hay unas características semiológicas para hablar de un tipo de crisis motoras y un tipo de crisis no motoras que van en el orden de todas las actividades sensitivas del sistema nervioso central. Puede ser sensorial, sensitiva, emocional, cognitiva, autonómica. En esta sensitiva está lo visual, lo auditivo, lo olfatorio o lo gustativo. Y las generalizadas igual, motoras o no motoras, que son las que conocemos como ausencias. Entonces vamos a ver algunas crisis y las vamos a clasificar. Vamos a ver esta. Una paciente aquí le están pidiendo, no tengo audio, entonces le voy a ir diciendo, le están pidiendo que sople, que no pare. Ella interrumpe un momento, hace una versión ocular, un parpadeo. No responde, le dicen que no pare de soplar. Y ella no responde al comando. Y vuelve y retoma. Ahí vuelve y le dicen que no pare la tarea de soplar esa veleta. Ahí dice que está cansada. Ahí hace otro episodio donde hace un parpadeo, algunos movimientos orolinguales, la llaman, no responde y retoma la actividad. ¿Sí? Entonces, es una crisis focal o generalizada. Vamos a ver. Entonces esta es una crisis generalizada no motora. ¿Sí? Tiene un componente motor mínimo, que es el parpadeo y algunos movimientos orales que pueden estar en las ausencias, pero no hay movimientos tónicos, no hay caída ni pérdida del tono postural y no hay un periodo posictal franco. Después de que termina la crisis, la paciente no queda somnolienta, retoma su actividad. Y esto puede estar en la epilepsia de ausencias infantiles y tiene unas causas genéticas. Vamos a ver esta otra. El paciente está ahí desayunando, tomándose el café en la mañana. Y ahí hay un movimiento de ambas extremidades, muy simétrico realmente, corto. Aquí algo parecido, muy en la mañana, y aparece el movimiento ahí en ambas extremidades. Vamos a ver otro. Está ahí, es muy corticos. Y ahí no le gusta eso. Esta entonces, son crisis generalizadas motoras y son mioclonías, muy cortas, menos de un segundo. Son típicas de la epilepsia mioclónica juvenil y hay una causa genética allí. Vamos a ver esta. Hay una interrupción del llanto, aparentemente hay una mirada fija y hay unos movimientos repetitivos en ese miembro superior izquierdo. ¿Cómo clasificaríamos esta crisis? Si es focal o motora. Focal, muy bien. Sería focal, motora o no motora, motora. ¿Y qué tipo de actividad motora sería esta? Clonías. Las clonías, a diferencia de las mioclonías, son periódicas, ¿sí? El movimiento es periódico. Apenas termina la crisis, el niño retoma la actividad que estaba haciendo, que es el llanto. Esta es una crisis focal motora clónica del hemicuerpo izquierdo, o el miembro superior izquierdo, y es un ejemplo de una epilepsia neonatal familiar autolimitada que también tiene un componente ahí genético y hay unos canales. Entonces aquí revisamos ya que las epilepsias, ya sabemos qué son, cuál es el diagnóstico, cómo las vamos a clasificar. Aquí están los tipos de epilepsia: focal, generalizada, puede haber combinada, por supuesto, o desconocido si yo todavía no tengo una claridad. Y esto depende a su vez del tipo de crisis. Entonces, un mensaje grande de esta charla es que observar o definir el tipo de crisis es importante para todo lo que de ahí sigue. Y ya después de los tipos de epilepsia tenemos los síndromes epilépticos en el marco de unas etiologías, ¿sí? Estructural, genética, infecciosa, metabólica,
y unas comorbilidades que siempre atraviesan la enfermedad. Entonces, siempre digo que la epilepsia tiene un nombre, que es este, y un apellido en relación a la etiología. Entonces, los síndromes epilépticos, cada vez tenemos nuevos síndromes que son reconocidos y pretenden ir desde una entidad clínica menos específica a una más específica. Si yo ya tengo un síndrome epiléptico que tiene unas características clínicas del paciente y otras electroencefalográficas, yo voy a poder hablar de un pronóstico más específico, voy a poder buscar comorbilidades más específicas que aparecen en ese tipo de síndrome y a buscar también unas etiologías que ya están definidas para cada uno de esos síndromes. Son muchos. El primer paso es reconocer que hay una epilepsia, hay unos síndromes que son focales, no todas las epilepsias se pueden clasificar en estos síndromes epilépticos, una minoría, pero es interesante que los síndromes epilépticos son dependientes de la edad, aparecen en un rango etario, ¿sí? Aquí está estas gráficas, aquí está el tiempo, una semana, un mes, un año, y aquí aparecen en estos óvalos cada síndrome epiléptico. Por ejemplo, aquí está la epilepsia autolimitada neonatal, que aparece de la primera semana a más o menos los 3 meses. ¿Sí? Y acá los síndromes epilépticos generalizados. Entonces los rangos etarios son importantes para definir qué síndrome puede ser sumado a la semiología y a los hallazgos del electroencefalograma. Entonces, ahí es algo importante porque, como vieron, el electroencefalograma, más que tener un papel diagnóstico, el diagnóstico es prominentemente clínico, tiene un papel en la identificación de qué tipo de síndrome epiléptico tiene el paciente. Y esos son los síndromes ubicados en las encefalopatías epilépticas o encefalopatías epilépticas del neurodesarrollo, en los que están entidades como el síndrome de West, síndrome de Ohtahara, bueno, entidades ya con un pronóstico reservado. Y lo nuevo, o relativamente nuevo, son algunos síndromes epilépticos de etiología específica, ya para cada gen o para cada molécula, como el caso de GLUT1, ya hay un perfil sintomático y hallazgos del electroencefalograma. Entonces, la primera mensaje es que el concepto de epilepsia tiene una definición probabilística, como hablamos, y que tiene como intención mejorar el diagnóstico. ¿Cuál es el impacto de esta enfermedad? Pues es una enfermedad prevalente. Muchas personas la padecen, la incidencia y la prevalencia son variables, pero la incidencia siempre tiene ese comportamiento de NUD, donde en la primera infancia tenemos más casos nuevos. ¿Qué tenemos para Colombia? Más o menos 1.3% de la población padece epilepsia. Esto es mucho mayor en áreas rurales, ¿sí? Se puede hasta triplicar. Y esta es la pirámide poblacional de Valle del Cauca, que ya está cambiando, ya su base no está en la infancia. Entonces tenemos menores de 18 años, más o menos 1,5 millones de habitantes en todo el Valle del Cauca y con una prevalencia de 20 por 1000, más o menos, porque el Valle del Cauca tiene aproximadamente un 30% de población rural. Tenemos una población menor de edad de más o menos alrededor de más de 20.000 pacientes que pueden padecer epilepsia, niños, niñas y adolescentes. Y de eso, el 30% va a tener una epilepsia de difícil manejo, con seguridad más de 5.000 personas. Entonces, ¿estamos preparados para atender a estos pacientes? ¿Qué tan robusto está el sistema de salud para atender a los pacientes con epilepsia? ¿Sí? Con estos números, neurólogos pediatras en el Valle somos tal vez 7, 8, pero el asunto no es de neurólogos pediatras. Entonces, ¿cuál es el impacto? A los pacientes con epilepsia tienen mayor riesgo de depresión, ansiedad, psicosis y tienen una tasa aumentada de suicidio, y esa relación entre depresión y epilepsia es bidireccional. Tener una depresión aumenta el riesgo de epilepsia hasta 6 veces más, y tener una epilepsia también aumenta el riesgo de depresión. Estos pacientes tienen estigma en relación a esta enfermedad, entonces tienen participación reducida en actividades, generan más costos para la familia y el sistema de salud, se asocian a fracaso escolar, alteraciones en la cognición y en la emoción. Pueden asociarse a mayor mortalidad por accidentes o por muerte súbita asociada a epilepsia, hay mayor estigma, riesgo físico, y todo esto pues afecta la calidad de vida de la paciente, familia y en general a la sociedad. Y por supuesto el estigma, que es como una marca frente a la enfermedad. Incluso esto puede ser más grave que la enfermedad. Hay exclusión social, sentimientos de vergüenza y muchos mitos alrededor, ¿sí? Como que esto es contagioso o que está asociado a locura, incluso en el ambiente intrahospitalario, cosas como que están poseídos, ¿cierto? La epilepsia es una enfermedad prevalente de interés en salud pública, por supuesto, no estamos hablando de enfermedades huérfanas, raras, ¿sí? Por lo tanto, debe tener unas políticas
y unos derechos en relación a eso que vamos a ver. En general no es una enfermedad benigna y siempre pensar epilepsia y qué más, hay una comorbilidad siempre escondida. Entonces, indagarla, epilepsia y depresión, epilepsia y trastornos del sueño, epilepsia y un trastorno escolar, epilepsia y un trauma dental por una caída, epilepsia y qué más. Claves para el diagnóstico del tratamiento, estos 7 elementos. Primero, si es o no una crisis epiléptica. Segundo, si esta crisis es provocada o no. Provocada hace referencia a un elemento transitorio que explica la crisis, una hipoglicemia, una crisis hipertensiva, una hipoxia, una intoxicación, algo que podemos revertir. Luego, ¿cuál es la fenomenología o semiología de la crisis? Si es una epilepsia o no, qué tipo de síndrome epiléptico, cuál es la causa y cuál es el impacto. Entonces, hay veces, para el reciente primer año, esto es un reto muy grande, porque estos son todos los imitadores de crisis epilépticas, síncope, espasmo del sollozo, tics, etcétera, pueden imitar una crisis y ser difícil diagnosticarla. Entonces, ¿qué claves hay? Siempre hacer una buena historia clínica, generalmente las crisis son súbitas, no hay un desencadenante evidente, ¿sí? Esto siempre le pasa cada vez que probablemente eso no sea una crisis, son estereotipadas de la misma forma, dense el tiempo de observar la crisis. A veces el paciente inicia la crisis y nosotros salimos corriendo a buscar el midazolam y no observamos cómo es. Ahí puede haber mordedura de la lengua, confusión posictal de más de 15 minutos y síntomas autonómicos. Claves del tratamiento. 70% de los pacientes pueden estar libres de crisis con un tratamiento adecuado y hacer un proyecto de vida normal. Entonces no necesitamos muchos neurólogos realmente para atender la epilepsia, sino muchas personas en atención primaria dispuestas a hacerlo. Y un 30% pues va a tener una epilepsia de difícil manejo. Entonces, ¿cuándo tratar? Algunas epilepsias, al menos en pediatría, pueden no tratarse por ser benignas. ¿Con qué? ¿A qué dosis? Siempre empezar con las dosis más bajas posible. Hay unos cambios en el estilo de vida que hacer, evitar el alcohol, optimizar la higiene del sueño. Los pacientes con epilepsia pueden y deben hacer actividad física, excepto que no estén controlados, no pueden hacer actividades acuáticas o deportes extremos. Y cuando no hay un control de las crisis, pensar siempre primero en cirugía de epilepsia, en aquellas epilepsias refractarias, que es cuando hay un fracaso de 2 o más medicamentos, ya sea en monoterapia o politerapia, en el control de la enfermedad. Y siempre pensar en la rehabilitación y en un equipo interdisciplinario. ¿Qué tenemos para el tratamiento? Claves farmacológicas para las epilepsias focales. Tenemos carbamazepina, lacosamida, que está Vimpat, que recientemente también INVIMA lo aprueba y lo avala para su uso en epilepsias generalizadas. Oscarbazepina, fenobarbital, vigabatrina. Y para epilepsias generalizadas y focales, levetiracetam, clobazam, ácido valproico, topiramato y lamotrigina. No hay muchos estudios que los comparen entre sí. Cuando se hacen análisis de costo-efectividad, los medicamentos de primera generación siguen siendo igual de efectivos que los más nuevos, excepto tal vez en el perfil de seguridad. Entonces, recordar que hay unas estrategias de tratamiento por niveles de atención, son guías que están al alcance de todos y pueden consultarla. Aquí está MHGAP en su versión 2.0, pero por supuesto que IEPI tendría que estar aquí. También tiene un capítulo para la epilepsia que les recomiendo revisar. Estas son preguntas de residencia casi siempre. Y pues el reto es reducir las brechas, y esto no es un asunto de los neurólogos solamente, la epilepsia, es de todos. Las brechas que hay para hacer un diagnóstico óptimo, los médicos en atención primaria no dudan en hacer un diagnóstico de hipertensión o diabetes, pero aquí puede haber algunas debilidades todavía. Ofrecer tratamiento oportuno, educar a los pacientes y sus familias, tener una legislación que Colombia ya la tiene. Colombia tiene una ley única o casi única en el mundo para la atención de los pacientes que padecen epilepsia. Entonces, los invito a conocerla. Y por supuesto, ustedes que son personal de salud tienen una tarea también en relación a investigar sobre este padecimiento. Entonces, el último mensaje para llevar a casa es que el diagnóstico y abordaje de la epilepsia inicia en la atención primaria, no en el HV, y que las formas refractarias pueden requerir un equipo multi-trans X disciplinario, donde el genetista ya tiene un rol y debe participar, y que la desaparición de esas barreras que mencionamos que impiden que los pacientes alcancen una vida productiva son objetivo, por supuesto, de todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Damos las gracias al doctor Cristian por su excelente conferencia. Lo invitamos, hay algunas preguntas del público.
Doctor, ¿qué claves nos puede dar para diferenciar las crisis de las pseudocrisis? Qué buena pregunta. Bueno, las pseudocrisis son muy comunes, lo primero. Las pseudocrisis pueden tener un desencadenante como evidente, o sea, siempre ocurren en relación a una cosa emocional que rodea la situación. Esa es una clave. La segunda clave es que generalmente tienen movimientos del tronco y de la pelvis que no son tan comunes en las crisis epilépticas, donde se privilegian movimientos de la cara o las extremidades, porque son los movimientos que el homúnculo motor tiene una mayor representación. No se asocian a mucha respuesta autonómica. El paciente no hace taquicardia, taquipnea, hipertensión o hiperglicemia, etc. ¿Sí? Y también pueden no tener un periodo posictal. Y durante los eventos pueden ser interrumpidos. El paciente, uno puede distraerlo y para la pseudocrisis. Esas son como algunas de las claves. ¿Cómo saber cuándo hablo de encefalopatía epiléptica o epilepsia del neurodesarrollo? ¿Cómo saber cuándo hablo de encefalopatía? Muy bien. Esa. Bueno, las encefalopatías epilépticas tienen como tres cosas grandes siempre. Primero hay un retraso o una regresión del neurodesarrollo, ¿sí? Y lo segundo son epilepsias de difícil control. Los pacientes no se controlan con varios medicamentos y el paciente puede tener un retraso ya del neurodesarrollo o una vez aparecen las crisis presentar un retraso o una regresión. Y generalmente pues no tienen un pronóstico como favorable. Entonces esa combinación de alteraciones en el neurodesarrollo con epilepsias de difícil manejo y algunos patrones ya electroencefalográficos que pues, no es el punto aquí, pues harían esa posibilidad de sospechar una encefalopatía epiléptica. Muchas gracias, doctor. A continuación, un tema de gran importancia para todos aquellos